Hola, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 14 de Hechos. Seguimos a Pablo y Bernabé en este viaje donde encuentran de todo, ¿no? Desde gente que cree con fervor hasta una hostilidad, bueno, casi mortal. Exacto. Y es que este capítulo es súper revelador. Muestra esa dinámica tan volátil de la expansión del mensaje. El coraje que tenían, claro, Sí, pero también la confusión cultural, la oposición ya organizada y bueno, lo que ellos veían como intervención divina. Es fascinante ver cómo se mueven en medio de todo eso. empecemos por Iconio. Llegan, van a la sinagoga, como solían hacer, y hablan con, digamos, bastante fuerza. Ajá. Y el resultado es que muchos creen, judíos y también gentiles. Pero claro, no todos. No, nunca son todos. Los que no creyeron, los judíos opositores, empiezan a envenenar el ambiente, ¿no? Incitan a los gentiles contra ellos. Pero fíjate que Pablo y Bernabé no huyen de inmediato, se quedan un buen tiempo ahí, hablando con valentía. Y el texto dice que el Señor respaldaba su mensaje, con señales, con prodigios. Se ve una división clarísima en la ciudad. Es casi instantáneo. Una parte apoya a los apóstoles, la otra se alinea con los opositores. Y la tensión sume. Si escala hasta que se entera de un complot, querían maltratarlos, apedrearlos. Ahí sí tienen que irse. Claro, ahí huyen. A Listra y Derbe, en Licaonia. Es un patrón que vemos seguido. Predican, hay fe, pero también surge un conflicto muy agudo. Y bueno, en Listra, ahí sí que la cosa se pone inesperada. Uf, totalmente. Se encuentran con un hombre, inválido de nacimiento, nunca había caminado. Pablo está hablando, lo mira. Fijo, dice el texto. Sí, fijamente, y como que ve algo en él, fe para ser sanado, y le dice, levántate. Y el hombre se para de un salto y empieza a caminar. Imagínate la escena, un milagro así, a la vista de todos. La reacción de la gente es inmediata, pero no como uno esperaría quizás, No, para nada, empiezan a gritar pero en su idioma local, el licaónico. que los apóstoles seguro no entendían al principio. Probablemente no. Gritan, los dioses bajaron, tienen forma humana, y empiezan a identificarlos. A Bernabé lo llaman Zeus, el dios principal. Y a Pablo, Hermes, porque era el que más hablaba, el mensajero. Exacto. Y no queda ahí, el sacerdote del templo de Zeus que había en la ciudad. Bueno, trae toros, guirnaldas, quiere ofrecerle sacrificios. ¡Qué momento! Imagínate el shock de Pablo y Bernabé cuando se dan cuenta de lo que está pasando. Terrible. Reaccionan al instante, se rasgan la ropa, un gesto judío de horror, de angustia. Y se meten entre la multitud gritando. ¿Pero qué hacen? Somos hombres, igual que ustedes. Intentan corregir la situación rápido. Les dicen que dejen esas cosas sin valor, refiriéndose a los ídolos, y que se vuelvan al Dios vivo, al creador de todo. Tratan de explicarles, ¿no?, sobre el Dios verdadero. Sí, es un choque cultural y teológico tremendo. Les explican que Dios, bueno, en el pasado permitió que las naciones siguieran sus caminos, pero que siempre dio testimonio de sí mismo. La lluvia, las cosechas, la vida misma. Pero aún así les cuesta calmarlos. Dice que apenas lograron que no les ofrecieran sacrificios. Fue muy difícil redirigir esa veneración malentendida. Pero lo que sigue es un giro brutal. Llegan judíos, de Antioquía y de Iconio, de donde habían huido antes. Los mismos opositores, persiguiéndolos. Y logran convencer a esa misma multitud, la que minutos antes quería adorarlos como dioses. Increíble la volatilidad. Y apedrean a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad, lo dan por muerto. Es tremendo. De la adoración casi divina a la violencia asesina en ¿cuánto? Unas horas. Parece el final para Pablo ahí. Lo dejan tirado creyendo que está muerto. Pero no. Los discípulos locales, los que habían creído, lo rodean. Y entonces, él se levanta. Se levanta y vuelve a entrar en la ciudad. Es asombrosa esa resistencia. Sí, una resistencia increíble. Quizás con esa ayuda divina que se menciona implícitamente. Al día siguiente, eso sí, se van a Derbe. Pero es impactante ver cómo la multitud puede ser tan influenciable, ¿no? Sí, muy influenciable. Bueno, en Derbe predican, hacen bastantes discípulos allí, y después, en lugar de seguir hacia otro lado, deciden volver. Regresar por el mismo camino. Exacto. Pasan otra vez por Listra, por Iconio, por Antioquía de Pisidia.
Pero ahora el enfoque es diferente. Ya no es solo predicar para convertir, sino fortalecer a los que ya creyeron. Les dan ánimo, les dicen que sigan firmes en la fe y les lanzan una advertencia bien directa. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Eso nos dice mucho de cómo entendían el seguimiento a Jesús en ese momento. No era solo un sí inicial, implicaba prepararse para tiempos difíciles, para la oposición. Y no solo palabras, también establecen una estructura. Fundamental. Nombran ancianos, líderes en cada iglesia. Oran, ayunan y los encomiendan al Señor. Están construyendo comunidad, dejando una base para que esas iglesias nuevas puedan sostenerse. Y finalmente, completan el viaje. Cruzan Pisidia, Panfilia, predican un poco en Perga, bajan a Atalía. Y de ahí, barco de vuelta a Antioquía de Siria, el punto de partida. Donde todo empezó. Reúnen a la iglesia que los envió. Y dan su informe. Cuentan todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Es importante ese matiz. Sí, enfatizan la acción de Dios. Y destacan algo clave. Cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cierran un ciclo misionero importantísimo. Y ese informe subraya el tema central de Hechos, la inclusión de los no judíos. Se quedan ahí un buen tiempo con los discípulos, recuperando fuerza, supongo, y fortaleciendo la iglesia base. Entonces, resumiendo este capítulo 14, es un viaje intenso. Vemos predicación exitosa, milagros que causan confusión, adoración que se desvía. Violencia extrema, una resistencia que parece casi sobrehumana. Y al mismo tiempo, esa labor paciente de construir y fortalecer comunidades de fe en medio de todo ese caos. Exacto. Y quizá para pensar, ¿no? El texto siempre recalca que es Dios actuando por medio de ellos, Dios abriendo puertas. Y te deja preguntándote, con tanta incomprensión, tanta volatilidad, tanta violencia, ¿qué es lo que hace que la fe, este mensaje, no solo sobreviva, sino que avance y se arraigue? ¿Es solo la terquedad humana o hay algo más profundo ahí?